¿Quién como Dios? Bienvenidos a la Semilla del Maestro, un espacio de intimidad con Jesús para tu alma a través de la palabra. Hoy es viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callar la verdad. Seremos tus ojos para así mirarnos con ternura. Y tu misericordia para En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La liturgia de la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículos del 14 al 29. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, pues su nombre se había hecho célebre y se decía a sí mismo: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. De ahí el poder de hacer milagros que hay en él. Otros en cambio decían: es Elías, y otros: es un profeta como otros. Pero Herodes, al oír hablar de esto, decía: es Juan, a quien yo hice decapitar, que ha resucitado. Herodes, en efecto, había mandado apresar a Juan, y le había metido en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano, que él tenía como esposa. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo y lo protegía. Siempre que le oía quedaba perplejo, sin embargo le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno. Herodes ofrecía un banquete en su cumpleaños a los magnates, a los tribunos y a los grandes personajes de Galilea. La hija de Herodías entró, danzó y agradó a Herodes y a los invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídame lo que quieras y te lo daré. Y juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella y preguntó a su madre: ¿qué pido? Su madre contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Corrió de nuevo a donde estaba el rey, entró y pidió: quiero que me des enseguida la cabeza de Juan el Bautista en un plato. El rey se entristeció mucho, pero no quiso desairarla a causa del juramento y por los invitados. Al punto envió el rey un verdugo ordenándoles que trajera la cabeza de Juan. Él fue, decapitó a Juan en la cárcel, trajo la cabeza en un plato y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al oír esto llegaron los discípulos de Juan, tomaron el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. sin juzgar. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege. Confiamos en ti. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege. Confiamos en ti. Queridos hermanos y hermanas en la fe, en el Santo Evangelio de hoy vemos cómo la fama de Jesús lleva a confundir a aquellos que no han experimentado su encuentro personal. Herodes decía que era Juan que había resucitado, otros que Elías y otros que era un profeta como los otros. ¿Quién es Jesús para mí hoy?
Una buena pregunta para iniciar este día es preguntarme, ¿quién es Jesús? ¿Qué pienso yo de Jesús? Y vemos que en el Santo Evangelio la intriga de saber quién es ese lleva a Herodes, que a su parecer aseguraba ser Juan Bautista, al cual él había mandado a decapitar. Y enseguida el relato del Evangelio nos muestra, nos enseña cómo fue la muerte del Bautista, cuál fue la situación que lo lleva a morir decapitado. Aparece aquí la verdad, una verdad que viene de Dios, una verdad que allanaba a Juan Bautista y que era necesaria para ser seguidor del que venía, del Maestro, de Jesús. Era necesario ser reparada, era necesario reparar todo pecado, la verdad de vivir conforme a lo que Dios manda y que se hace incómodo en Herodes, pero respetable. ¿Cuántos habemos hoy en día que el Evangelio nos bofetea con la verdad, aconsejándonos que ya dejemos la vida de pecado, que iniciemos una conversión para vivir en la gracia y que como Herodes nos da rabia que nos lo recuerde el Evangelio, que nos lo diga, pero nos encanta escuchar la palabra que es verdad. Entonces la oímos, la respetamos, pero no llevamos a cabo un plan de conversión. Pero también existen algunos, como Herodías, que era o que fue la mujer del hermano de Herodes, y que ella esperaba el momento indicado para callar la verdad, para callar al que traía la verdad, que era Juan Bautista. ¿Cuántos misioneros, sacerdotes, religiosos, religiosas, cuántos laicos han muerto a causa de la verdad que es Jesús? Juan proclamaba a Jesús, que es la verdad, y que era incómodo, como lo sigue siendo incómodo para los que vivimos, porque todos somos pecadores, vivimos en las tinieblas del pecado y cada día es un día para remendar, para reparar y alejarnos de ese pecado y de la muerte, ya que esta última es la consecuencia del pecado, la muerte del alma. El Evangelio de hoy también nos invita a ser prudentes en el hablar, a ser prudentes en el ofrecer. Las emociones no siempre son buenas. Herodes, lleno de emoción por la danza de la niña, ofrece lo que ésta desee, y ésta, asesorándose por su madre, pide la cabeza de un inocente. Herodes siente pesar, pero no quería quedar mal ante los demás. Nosotros a veces queremos quedar bien ante la sociedad y de alguna u otra manera pasamos por encima de los demás. Generalmente pasa a cada momento y sin darnos cuenta estamos lastimando la vida de otro. Sin darnos cuenta estamos desprestigiando, porque nosotros los seres humanos somos muy dados a quedar, a ser payasos y a quedar bien ante los demás, para hacerlos reír, para hacerlos divertir, sin importar pasar por encima de las personas.
Entonces el Evangelio me invita hoy a ser prudente, a aprender a hablar, a no dejarme llevar por la emoción, porque muchas decisiones de las que nosotros tomamos afectan en gran manera la vida de un inocente. En este caso, Herodes, por su emoción, afectó la vida de Juan Bautista, que venía a abrir el camino, que venía predicando la verdad. Pidámosle hoy al Señor que nos conceda, primero que todo, la gracia de ser prudentes al hablar, al expresarnos, que nos ayude también por la fuerza del Espíritu Santo a tomar el Evangelio no como la palabra de que me gusta y la escucho, sino a tener un plan de conversión. Y tercero, a poder llegar a ser como ese Bautista, de anunciar la verdad, aunque me cueste la vida. Que la Sagrada Familia de Nazaret los bendigan y me bendigan. Santo Viernes para todos. Paz y bien. Amén.